El único programa donde tu consulta es gratis y el día de hoy nos acompaña la doctora Altagracia Páez, quien es pediatra y nutrióloga y con quien estaremos abordando el tema de nutrición para niños y cómo podemos prevenir la obesidad infantil, un problema tan común y dañino para los infantes de nuestra sociedad. Así que, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra doctora. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer estar acá y poder contribuir un poco con mis conocimientos para disminuir la obesidad, no solamente en el país, sino a nivel mundial. Estamos englobados en todo. Doctora, y de entrada ahí mismo, ¿pudiéramos definir cuándo un paciente está obeso? Exacto. O se considera obeso? O bueno, un niño. Un niño, sí. O un niño, sí, paciente de forma general. Sí. Sí, lo que pasa es que sí, estuvo muy bien la aclaración, porque niños y adultos se califican diferentes. Diferente, correcto. Por ejemplo, para los niños tenemos tablas de percentiles, que son unas tablas que se buscan el peso adecuado para cada edad y sexo. Es decir, hay una para niñas y hay una para niños. Entonces, en los adultos se usa mucho lo que es el índice de masa corporal para poder diagnosticar o no una obesidad o sobrepeso, pero en el niño se usan las tablas de percentiles. Y no es más que cuando el niño está por encima del peso que necesita para la edad y sexo. Ese es el sobrepeso o la obesidad. Si el niño está por encima de las percentiles que necesita para la edad y sexo. Doctora Marta, por aquí, yo quiero preguntar con relación a los primeros meses de vida de un infante. Es decir, un niño tiene un peso normal al nacer, ¿de cuánto? Bueno, tiene que nacer entre 6 y 7 más o menos, es el peso normal. Ya los niños que nacen por debajo de 6, pues no se consideran bajo peso. Y los niños que nacen por encima de 8 o 9, entonces se consideran niños macrosómicos. Y en el trayecto desde el nacimiento hasta un año, ¿en cuánto debe oscilar el peso de un niño? Porque casi siempre se tiene, o muchas madres, a partir de los 6 meses comienzan a darle ya comida sólida a los niños, hacerle puré de papa, habichuelita, muchas madres. Entonces, en ese lapso de 0 a 1 año, ¿cuál es el peso que tú debes manejar con tu hijo para que ya a la carrera de que el niño tenga 5 años cuando va a la escuela o 3 años, que no ya vaya con un sobrepeso a la escuela? Sí, mira, muy buena pregunta, porque me haces entrar en lo que a mí me fascina, que es la lactancia materna. Nuestro país es uno de los países que tiene más baja de lactancia materna hasta los 6 meses, lamentablemente. Nosotros somos de los países de Latinoamérica que tenemos la tasa más baja de lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes. Wow. Comparado inclusive con nuestro vecino país, Haití, la tasa de Haití es mucho mayor que nosotros. Pero bueno, la alimentación del niño desde recién nacido hasta el año, hablamos de los primeros 1000 días de vida del bebé, incluyendo esos primeros 1000 días lo que es el embarazo, que ahí hay una cantidad dependiendo de si nace a término o nace prematuro, ¿de acuerdo? Pero hasta el año, hasta los 2 años tenemos los primeros 1000 días de nacido. Los primeros 1000 días de nacido son sumamente importantes para el bebé, no solamente en la alimentación, sino en el medio ambiente en el que se desarrolla el niño. Entonces, los primeros 6 meses, todos los organismos internacionales, la OMS, la OPS, la ASCAN, que es la latinoamericana, la europea, todas recomiendan lactancia materna hasta el 6º mes de manera exclusiva y hasta los 2 años con alimentación complementaria. Hablaste de la alimentación complementaria que le dan las madres a partir de los 6 meses. Lo ideal es que se inicie la alimentación complementaria, no antes de los 4 meses ni no después de los 6 meses.
Es lo ideal. En nuestro país, pues comienzan a veces mucho antes. Si el bebé está lactado exclusivo a lactancia materna, leche humana, lo ideal es comenzar al 6º mes de edad. Y ese niño que está a lactancia exclusiva y llega a lactancia con complementación de la alimentación hasta los 2 años, está menos propenso a tender a ser sobrepeso y obeso, tanto en la adolescencia como en la adultez. Es decir, los niños que son alimentados a leche materna, a leche humana, son menos propensos a hacer sobrepeso y obesidad en la adolescencia y en la adultez. Entonces, esa parte de la alimentación del principio del bebé es sumamente importante. Doctora, ¿qué otro síntoma o qué otro elemento podríamos identificar en un niño que tenga sobrepeso? Mira, mi consulta normalmente yo hago mixta, hago pediatría y hago nutrición, pero me dedico más a la parte nutricional que a la pediatría. Y todos los días yo veo niños sobrepeso y obesidad, sí. En un estudio que se hizo el último estudio en el 2015 más o menos, nuestro sobrepeso rondaba al 8% por debajo de los 5 años, porque nosotros no tenemos estudios por encima de los 5. Pero ese estudio fue antes de la pandemia. Durante la pandemia, con el encierro, nosotros tuvimos un aumento de sobrepeso y obesidad, y es lo que estamos viendo ahora en las consultas. La secuela del COVID. Lamentablemente hay muchas secuelas del COVID. No solamente la enfermedad previa del COVID. Aumentaron todos los niños, aumentaron los adultos también porque había un encierro, no se podía salir a ningún lado. Entonces, el sobrepeso y la obesidad tienen muchos síntomas. No es solamente que el niño esté gordito, como dicen las madres, que está llenito, no. Tiene problemas de autoestima cuando son adolescentes o preadolescentes. Tienen problemas de hiperinsulinismo o resistencia a la insulina, que es como yo le digo a las madres, como la puerta. Usted está de este lado y usted abre la puerta y usted se puede hacer diabético. Entonces hay mucho hiperinsulinismo. ¿Cómo la madre puede reconocer un hiperinsulinismo en un niño? El cuello oscuro, las axilas oscuras, los codos oscuros, la ingle oscura, y a veces hay detrás de la rodilla, en el pliegue de la rodilla también oscuro. Entonces la madre puede tener un bombillito que le prenda y dice, mira, mi hijo tiene el cuello oscuro, tengo que visitar un nutriólogo, puede ser, o un endocrinólogo. Igual el endocrinólogo también maneja sobrepeso y obesidad. Okay. También puede tener problemas de colesterol alto. Yo tengo niños que tienen colesterol alto como tiene un adulto. Y ustedes saben que en los adultos más que en los niños, porque los niños, gracias a Dios, eso no tiene mucha alteración. Personas adultas con colesterol alto, ustedes saben que va a tener problemas de cardíaco, problemas, muchísimas cosas. En los niños no se da tanto, porque en los niños, desde que tú suprimes lo que lo tiene sobrepeso, pues entonces ese colesterol baja. Sobre todo que no hay medicación en niños por debajo de los 12 años para colesterol y triglicéridos altos. No hay. Doctora, una pregunta. Todos los medicamentos están por encima de los 12 años. Una pregunta. ¿Se puede ver, hay un horario que como que afecte más al niño o al bebé a engordar más? Por ejemplo, se dice que el horario afecta al momento de aumento del peso ya de un adulto o de un joven. El horario de comida. El horario de comida, sí. ¿Eso tiene nada que ver el horario con que el niño aumente? No. Mira, los niños normalmente aumentan de peso, ¿por qué? Porque comen alimentos que son altos en calorías, pero no tienen nada más. No tienen proteína, no tienen grasa buena, porque algo muy importante que quiero que todos entiendan es que nosotros somos proteína, grasa y carbohidratos o hidratos de carbono. O sea, a veces las personas adultas tratan de hacer una dieta a base de un solo alimento. O sea, todo un solo nutriente. Perdón que la interrumpa, pero o sea, todo va a depender siempre de la cantidad de calorías. Nunca va de esa no y que la hora. Ejemplo, si el niño se come toma su leche a las 10 de la noche,
no le va a afectar y que en su peso, ¿o sí? No, depende, porque, por ejemplo, depende de la edad. Porque ya después de los 2 años, la alimentación del niño no es a base de leche. Tiene que ser a base de alimentación, de comida, ya, claro. Exacto, ya un niño después de los 2 años, yo tenía un profesor, mi querido profesor de nutrición decía que la leche es buena para el becerro. Está bueno el dicho. Porque el niño después de los 2 años no necesita tener leche como alimento principal. Claro está, si come otra fuente de que tiene la leche principalmente, calcio, magnesio, hierro en poca cantidad. Entonces, si él consume cantidades... Ajá. Sí, continúe. Reiteramos que conversamos... Doctora, estamos reiterando que hablamos con usted, Altagracia Páez, quien es pediatra y nutrióloga. Vamos a una pausa para colocar nuestros teléfonos y muchas madres tal vez tienen algunas preguntas para usted, doctora. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Retornamos al interactivo de la orientación. Y bueno, Marta decía que conversábamos con la pediatra nutrióloga, la doctora Altagracia Páez. Y antes de iniciar las consultas telefónicas, doctora, mi consulta particular es cómo hacer un balance en los alimentos de los niños hoy en día, donde es tan frecuente en las redes sociales la publicidad desmedida de alimentos no nutritivos. Una pregunta muy interesante, porque yo le digo a las madres cuando estoy en la consulta, bueno, usted va, mire, usen los teléfonos para algo, los teléfonos, las pantallas, métase a un programa donde le den receta nutritiva, donde usted misma se la pueda preparar, porque ahora con el acelere del tiempo y el trabajo y todo, lo más fácil es coger una fondita y echársela en la lonchera, porque eso no hay que prepararlo. Entonces, yo le digo, usted quería tener hijos, pues usted tiene que prepararse para poder darle una educación a ese hijo y una alimentación adecuada, porque no es solamente tener un hijo y ya. Es decir, las madres tienen que mentalizarse a que tienen una responsabilidad hasta que ese niño sea adolescente, adulto, porque ya la adolescencia, bueno, se escapa un poquito de las manos de los padres si realmente ese niño comienza a trabajar o recibe un dinero de algún lado. Pero es una responsabilidad que deben asumir cada madre. Es más rápido con una fundita. Es más rápido con una fundita que tú prepararle algo. Hay muchas cosas que se pueden preparar rápido para meter en una lonchera. Rollito de jamón y queso, galleta de avena, que un yogur, una fruta y nunca faltar una botellita de agua para que el niño esté bien hidratado, sobre todo en nuestro clima que es muy tropical. Doctora, ¿cuáles son las consecuencias principales de un niño que tiene obesidad? Pueden ser consecuencias a corto plazo o a largo plazo de un niño que tenga obesidad y la madre no lo esté tratando como debe. Mira, lo primero que hay es la baja autoestima. Eso en todos los niños es sobrepeso o obeso. Son niños tímidos, son niños que no quieren participar, son niños que son retraídos, son niños que se encuentran incómodos cuando se ponen una ropa y tú lo ves con un tic, hacen que se jalan como el poloche hacia adelante, porque hay muchos niños que le aumentan las mamas y eso le da vergüenza. Entonces eso primero, la autoestima. Luego está muy importante, un niño sobrepeso o obeso tiene mayor posibilidad de hacerse diabético. Y miren, tener un niño diabético en una familia, eso es un horror, como yo le digo a los padres. Eso es un horror, porque un niño pequeño con diabetes es más difícil de controlar que si va a una actividad, no se tome una soda, que no coma bizcocho, que no coma harina, helado. Entonces, la diabetes es una de las... Yo vivo rogando por eso, porque los niños sobrepeso y obesos no lleguen a hacerse diabéticos. Pero hay una cosa importante que antes no se veía mucho en los niños obesos y de sobrepeso, eso se veía más en los adultos, que es el hígado graso, es decir, la grasa en el hígado.
que a pesar de que... Doctora, tenemos un contacto. Sí. Ajá. Buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Marta, Digo un abrazo. Ay, gracias, Primitiva. No, para mí todavía buenos días, porque es cuando tú vas a almorzar ya que buenas tardes. ok. Adelante. Buenos días, yo creo que hasta que no llega la noche. Correcto, adelante, Primitiva, con la pregunta a la doctora Altagracia Páez. Sí, nada, gracias a la doctora por su tiempo y darle sus conocimientos al programa y el programa al pueblo dominicano. Un saludo para valga la redundancia y que el Señor nos proteja. Y antes de yo opinar, decirle a algunos dueños de canales que hoy no se pone ninguna publicidad alusiva a nada que tenga que ver con política, por favor. Vamos a respetar. Entonces, doctora, yo creo que sí, que vale la pena esto es decirle a las madres y a los padres también, porque es una responsabilidad de los dos, que vale la pena uno hacerle sus alimentos a los niños y mandárselo en su lonchera y no darle dinero para que lo compren en la calle. Y entonces yo quiero que usted le diga al pueblo y a mí también que a los cuántos días se le da de agua a los niños al haber nacido, y a esas madres de menos recursos económicos, o sea que le dan de lo que cocinan a sus niños, dígale más o menos el tipo de alimentación que tienen que darle. O sea, que le aproveche, que le vaya bien al crecimiento y desarrollo de los niños, sobre todo a la madre pobre. Hay muchas ricas que también le dan quizás a lo mismo porque no saben darle. O sea, la pregunta es para las dos. Gracias. Gracias a usted, Gracias. Primitiva. Bueno, ahí tenemos dos preguntas en una. Sí, gracias por la pregunta. Mira, voy a contestarte la primera en relación al agua. Sí, hay dos casos. Si el niño es lactado exclusivamente, sin tomar fórmulas infantiles, pues no tiene la necesidad de ingerir agua en los primeros 6 meses, porque el seno, la leche humana, según van pasando los días y los meses, su porcentaje mayor y llega hasta un 83, un 85% es agua, cuando llega cerca del 6º mes. Por eso debe introducirse la alimentación complementaria. Ahora, si el niño es alimentado solamente a fórmulas, sí se le puede introducir agua durante los primeros meses. Y por ejemplo, en el país que vivimos, se le da libre demanda, siempre y cuando tomando en consideración los pampers o la orina que el bebé hace durante el día. Eso es importante. O los cambios que le hacen de pañales durante el día. La otra pregunta, muy buena, porque yo doy consulta en un hospital de salud pública del SNS. Igual le digo a las madres, usted tiene todo lo que necesita para que ese niño se alimente adecuadamente. Porque a veces creemos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, esas personas pueden consumir huevo. Y yo le digo, sí, la avena es sumamente económica. En vez de usted comprar la cajita de pancake que venden en el supermercado, usted lo hace, usted lo prepara con avena, que la tiene a la mano. El guineo que está en la calle, por ejemplo, que lo puede conseguir fácil también. Le digo, consuman frutas de temporada, porque cuando las frutas son de temporada están más económicas. Si usted se pone a buscar una manzana en esta época, usted sabe que una manzana la va a comprar carísima. Pero ahora hay mango, por ejemplo, que ya va a llegar la temporada de mango. Donde quiera usted va a ver un mango y el mango va a estar sumamente económico porque estamos en temporada de mango. Entonces, esos son más o menos los tips que yo le doy a las madres, tanto en el hospital como a nivel privado, como dice la señora que llamó, que la que tienen dinero, pero también la que tienen dinero yo le aconsejo que consuman fruta de temporada, Claro porque que sale sí. un poco más económica. Doctora, tenemos otro contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, saludos, buenas. Habla Juan Carlos de aquí, de la autopista San Isidro. Gracias, Juan Carlos. Adelante con su inquietud a la doctora. Mira, yo quiero que la doctora le haga un llamado a muchos médicos, porque yo lo estoy escuchando, yo digo, wow, pero la verdad es que el 90% de los médicos,
cuando, o sea, no motivan y todo lo contrario, o sea, inducen a la compra de fórmula, o sea, entonces, ¿qué podemos hacer cuando muchas veces, incluso hasta por la misma madre quiere darles el seno, solo el seno? Sin embargo, los médicos a veces lo primero que le dicen, incluso cuando van a la luz, tienen que llevar la fórmula. Entonces, yo creo que hay un desafío fuerte que hacer para que también los médicos se sensibilicen en ese sentido. Porque, como le decía, y he vivido una experiencia muy particular, más del 90% de los médicos, o sea, no motivan a la madre a que le den el seno, sino más bien que inducen a que la compra de fórmula. Así es. Muchas gracias por su inquietud. Adelante, doctora, con la receta. Bueno, hice una pregunta como media ganchosa, como decimos nosotros los dominicanos. Mira, él tiene mucha razón, realmente es así. Hay un gran problema de concientización del médico. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros vamos a recibir un bebé, nosotros no estamos en contacto durante todo el embarazo de esa madre para irla educando en la lactancia materna y la importancia que hay de la lactancia materna y de que le dé la lactancia materna. Mira, yo soy muy abanderada de lo que es la lactancia materna y de hecho le voy a decir algo, yo soy vocal ahora mismo yo pertenezco a la directiva de la Sociedad Dominicana de Pediatría, soy vocal. Y donde quiera que nosotros vamos, nosotros hacemos jornadas en el interior, tanto jornadas en el interior como conferencias aquí en la capital, en la ciudad. Y nosotros no hay una jornada que no se hable del tema de lactancia materna. Es decir, estamos tratando, para disminuir ese porcentaje que dice el señor que llamó, de que todos los médicos entiendan que debemos dar lactancia materna. Yo recibo un bebé y en la sala de recién nacido la enfermera me pregunta, ¿qué leche le vamos a poner? Y yo, ella tiene 2 senos, la de la mamá que tiene 2 tetas, y le digo. Entonces, es así, es real lo que él dice, pero estamos tratando de cambiar. Pero doctora, realidad. Hubo una vez, no sé si continúa, recuerdo que había una forma, una ley en las maternidades que no dejaban que las madres llevaran biberones, sino que inmediatamente paría en la maternidad pública, tenían que pegarlo del seno. Sí, esa ley de lactancia materna sigue vigente tú lo dijiste, en la maternidad. Tenemos un contacto, doctora. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se cortó. Se cortó. Entonces, usted dice que aún continúa, pero en las clínicas no. Sí, no, en las clínicas ha sido un poquito forzosa realmente la ley de lactancia materna, pero en los hospitales se le prohíbe inclusive llevar biberones y le revisan el bolso del bebé a ver si tiene biberones dentro del bolso, y no se permite ni biberones, ni bobos, ni chupete, ni nada alusivo a lo que es chupete, nada alusivo a lo que pueda interferir con lo que es la lactancia materna, pero a nivel lamentablemente. ¿Tenemos un contacto? No, tenemos una pausa comercial, doctora. Vamos a cumplir con nuestros auspiciadores comerciales y regresamos porque tenemos las líneas llenas. Está bien, ¿cómo no? Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5, la más interactiva.